El conflicto entre Irán e Israel lleva décadas redefiniendo el equilibrio de poder en Medio Oriente. Desde el uso de fuerzas proxy hasta operaciones encubiertas, ambos países han evitado un enfrentamiento directo hasta ahora. Pero ¿qué es lo que está en juego? Te lo cuento aquí en Politics Intro. El comienzo de la escalada. El conflicto entre Irán e Israel no es nuevo, pero 2024 ha sido testigo de un cambio drástico en su intensidad. Todo comenzó en abril cuando aviones israelíes destruyeron la sección consular de la embajada de Irán en Damasco. Entre las 11 personas que murieron en el ataque estaba Mohammad Reza Zahedi, un alto comandante de las fuerzas Al-Quds, que era el brazo operativo de la Guardia Revolucionaria de Irán en el extranjero. Este ataque marcó el inicio de una serie de humillaciones para Irán. El régimen de Teherán, que había mantenido una política de respuestas indirectas a través de sus proxies, decidió contraatacar directamente por primera vez desde 1979. En respuesta, Irán lanzó la operación Promesa Verdadera 1, pero el verdadero punto de quiebre ocurrió el 1 de octubre de este año, cuando Irán volvió a atacar a Israel, utilizando 181 misiles en la operación Promesa Verdadera 2, entre los cuales estaban los misiles hipersónicos Fatah 1. Las humillaciones. La operación Promesa Verdadera 2 fue más que un contraataque, fue una respuesta a una serie de humillaciones que dejaron el régimen iraní sin opciones. En julio, Ismail Haniyeh, el líder político de Hamas, fue asesinado en la capital iraní tras asistir a la investidura del presidente iraní Masoud Pezeshkian. El asesinato sucedió el 31 de julio en la residencia en la que se hospedaba el mandatario, y la investigación concluyó que fue golpeado por un proyectil de corto alcance con una ojiva de 7 kilogramos. La segunda humillación fue no solo la intervención de las fuerzas de defensa israelíes en Líbano, sino que durante el bombardeo, en un golpe doble, el jefe de operaciones de la Guardia Revolucionaria en el Líbano, Abbas Nilforouzan, fue eliminado en un ataque junto con Hassan Nasrallah, el ex líder de Hezbollah. Para que te des cuenta de quién era Hassan Nasrallah, el ex líder de Hezbollah estudió con un ayatollah iraní que contribuyó a escribir La naturaleza del régimen de Irán y que peleó lado a lado con el ayatollah Khomeini, símbolo de la revolución iraní. Israel asesinó un personaje que se identifica con la ideología del régimen iraní desde su origen. Estos golpes devastadores no solo afectaron la moral del régimen iraní, sino que también enfurecieron a Hezbollah, quien criticó duramente a Irán por no haber actuado más rápidamente contra Israel cuando comenzó a movilizarse en el sur del Líbano. A medida que las tensiones aumentaban, Irán se encontraba ante una encrucijada: o respondía de manera contundente o perdía su liderazgo regional y su influencia sobre sus aliados más cercanos. El ataque de octubre. El 1 de octubre, Irán lanzó su ataque más audaz contra Israel en décadas, utilizando 181 misiles, entre los cuales afirmó haber utilizado el Fatah 1, un misil hipersónico que puede viajar a velocidades Mach 5, es decir, 5 veces superiores a las del sonido, y evade los sistemas de defensa convencionales. Los sistemas de defensa antiaérea de Israel, como el Arrow, el Domo de Hierro y la Onda de David, se activaron interceptando varios misiles. Sin embargo, la naturaleza hipersónica del Fatah 1 complicó las defensas israelíes y algunos de los misiles alcanzaron sus objetivos. Este ataque directo fue un mensaje claro: Irán ya no se limitaría a responder a través de sus aliados en la región, era un golpe directo a la soberanía de Israel, y Teherán estaba listo para escalar el conflicto si fuera necesario. El temor nuclear de Israel. Aunque los ataques con misiles son alarmantes, lo que realmente preocupa a Israel es el avance del programa nuclear iraní. De hecho, su discurso se enfoca muchísimo más en esto de lo que se trata de sus proxies. En marzo de 2024, por ejemplo, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica anunció que Irán ya estaba enriqueciendo uranio al 60%, lo que es muy por encima del límite establecido en el acuerdo nuclear de 2015. Je ne dispose d'aucune information indiquant que l'Iran est en train de fabriquer une arme nucléaire. Mais j'entends ce qu'ils disent et je pose des questions. Deuxièmement, je dirais que l'Iran est le seul pays qui ne possède pas d'armes nucléaires et qui enrichit et accumule de l'uranium à 60%, ce qui est très élevé. De hecho, sus depósitos ya alcanzan 30 veces la cantidad establecida en ese deal nuclear.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, advirtió que en comparación con 2015, cuando se estimaba que Irán podría producir una bomba nuclear en un año, en 2024 ese tiempo se redujo a tan solo una semana o dos. Aunque la fabricación de un arma nuclear no significa que pueda usarse inmediatamente debido a que se requeriría su militarización y su miniaturización, el avance del programa nuclear iraní ha puesto a Israel en alerta máxima, ya que le preocupa que si Irán obtiene el arma nuclear, su capacidad para proteger a Hamas y a Hezbollah aumentaría y sería prácticamente imposible deshacerse de ellos. Esta es la razón por la cual tras el ataque del 1 de octubre, Benjamin Netanyahu aprobó ante su Gabinete de Seguridad Nacional 3 potenciales objetivos de contraataque, entre los cuales se encuentra el proyecto nuclear. Los otros 2 son el sistema de producción y de refinación de petróleo y las personalidades religiosas e integrantes de las Fuerzas Armadas. No obstante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una llamada con los líderes del G7, donde dejó claro que su administración no apoyaría un ataque a las instalaciones nucleares de Irán. Sin embargo, esto no significa que Israel se detenga. A pesar de la condena del G7, Israel ya ha tomado acciones contra el proyecto nuclear de Irán en el pasado. En 2020, por ejemplo, el Mossad eliminó a científicos clave en el programa nuclear iraní y lanzó ciberataques contra sus plantas de enriquecimiento de uranio. Además, el mismo día del ataque de Irán, el expresidente iraní Mahmoud Ahmadinejad reveló que en 2018 el jefe de la unidad de contraespionaje anti-Mossad de Irán resultó ser un agente doble del Mossad, así como 20 otros elementos de la misma unidad que lograron huir de regreso a Israel en 2021, exponiendo la vulnerabilidad del régimen iraní y la profundidad en que Mossad ha logrado infiltrar los más altos niveles de poder y de confidencialidad. Las debilidades de Irán y las fortalezas de Israel. Además de las tensiones externas, el régimen iraní está lidiando con una crisis económica. Su inflación supera el 35% anual según el Banco Mundial y la clase media va en un acelerado declive, por lo que pese a que su única esperanza para el levantamiento de las sanciones internacionales era evitar reaccionar ante la ofensiva israelí, la serie de humillaciones sufridas lograron el objetivo que Israel buscaba: provocar a Irán para generalizar el conflicto en el Medio Oriente y legitimar sus acciones bajo el apoyo de Estados Unidos. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. De esta manera, Israel ha concretado una estrategia que cambia el tablero del juego a su favor. Es así que el presidente Biden discutió la posibilidad de emitir nuevas sanciones en contra de Irán con los miembros del G7. Además, ordenó desplegar el sistema antimisiles balísticos THAAD, que por sus siglas en inglés significa Defensa Aérea de Gran Altitud Terminal, para complementar los sistemas de defensa antiaéreos Arrow, Onda de David y el Domo de Hierro. El país judío también se ha convertido en el tema central de las elecciones estadounidenses, aterrizando tanto el apoyo de los demócratas como el apoyo de los republicanos. De la misma manera, las fuerzas de defensa de Israel han logrado romper el círculo de fuego a la estrategia que ha construido Irán desde el nacimiento de la República Islámica para rodear a Israel por medio de sus proxies Hezbollah, Hamas y los hutíes en Yemen. Las fortalezas de Irán. Pero Irán no está solo. Su alianza con Rusia ha demostrado ser de gran importancia. Rusia ha enviado a Irán sistemas de bloqueo de radar y aviones, así como antimisiles para protegerse de un ataque israelí o estadounidense. A su vez, Irán provee de drones Shahed a Rusia para el conflicto de Ucrania, y en septiembre de este año transfirió misiles balísticos a Rusia, un acto que fue condenado por el Reino Unido, Alemania y Francia. Esto hace claro que el conflicto entre Irán e Israel tendrá implicaciones geopolíticas en la guerra con Ucrania, y esto le dará un margen de disuasión a Irán contra las acciones de Estados Unidos y sus aliados. Irán también tiene poder geoestratégico. El país islámico controla el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, y junto con Rusia posee el casi 40% de las reservas globales de gas y el 18% de petróleo. A pesar de que el 90% de la producción de gas iraní se consume en el mismo país, el 80% de su petróleo se destina a China, lo que le otorga al régimen de los ayatolás un ingreso importante que trasciende las sanciones internacionales, pues este representó en 2021 el 18.3% de su PIB.
Esto de acuerdo con un informe del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Asimismo, Teherán controla el estrecho de Hormuz, por el cual transita el 20% del crudo a nivel mundial, lo que le otorga también la posibilidad de sacudir la economía global en caso de cumplir su amenaza de bloquear su tránsito. Por si fuera poco, pese a las manifestaciones, en su mayoría juveniles, de 2022, el régimen islámico goza de estabilidad política al no contar con una oposición de facto, pues la población más joven ha perdido la esperanza de un cambio de régimen. Las vulnerabilidades de Israel. A pesar de los avances israelíes en Gaza y en el sur del Líbano, el ejército israelí ha mostrado vulnerabilidades. El 11 de octubre, un dron indetectado de Hezbollah penetró la base militar de Golani y estalló en el comedor, asesinando a 4 soldados e hiriendo a 60 otros, 18 de los cuales fueron heridos de gravedad. Esto expuso notables brechas en la seguridad israelí. Además, Israel ha perdido apoyo internacional. Esto se debe a la situación humanitaria de Gaza y el Líbano, y en algunos casos se ha visto incluso a los soldados israelíes arrasando barrios enteros y celebrando en redes sociales, lo que ha causado una indignación de la comunidad internacional. Por si fuera poco, el 10 de octubre 2 cascos azules resultaron heridos en el sur del Líbano, lo que las Naciones Unidas han calificado como un posible crimen de guerra. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el incidente constituye una violación del derecho humanitario internacional y la FINUL afirmó que estas acciones suponen un riesgo muy grande para las fuerzas de paz. El ejército israelí anunció que abrió una investigación en profundidad y dijo que disparó hacia una amenaza cerca de la posición de las fuerzas de las Naciones Unidas, pues los soldados de Hezbollah se esconden cerca de las instalaciones de la FINUL en las alcantarillas. Netanyahu, en una conferencia de prensa, exhortó a las Naciones Unidas a remover sus fuerzas de la zona para evitar ser lastimadas, cosa que el secretario general rechazó contundentemente. Conclusión. El conflicto entre Irán e Israel sigue escalando y cada paso nos acerca más a una guerra total. ¿Crees que este conflicto puede escalar a algo mayor? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy Daniel Nava y esto es Politics Intro. No olvides suscribirte y activa la campanita para mantenerte informado de todo lo que ocurre en esta región tan volátil.